Vamos a dar paso en esta mañana a la palabra de Dios. En esta mañana vamos a mirar un fragmento que está en Jeremías, capítulo 2. Son los primeros 13 versos de un libro que se llama Jeremías. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Jeremías fue un profeta. Lo que hacen los profetas es que hablan de parte de Dios hacia los hombres. Normalmente los profetas en el Antiguo Testamento de la Biblia fueron hombres que trajeron advertencias a la gente, porque la gente era rebelde. Y Jeremías precisamente hizo eso, trajo un mensaje de advertencia, de juicio por la desobediencia y por la idolatría del pueblo de Israel. Constantemente vemos al pueblo de Israel rebelándose, siendo desobedientes, persistiendo en su idolatría. Y este es un mensaje bien actual, ¿cierto? Porque a medida que el Señor va mostrándonos a nosotros lo que hay dentro de nosotros, cada vez nos damos más cuenta de lo parecidos que somos nosotros a esos hombres y mujeres que fueron rebeldes en la antigüedad. Nuestro corazón está enfermo. Nuestro corazón tiende por naturaleza, cuando no conoce a Dios, tiende a la idolatría, tiende a reemplazar a Dios por algo diferente. Preferimos cualquier cosa antes que a Dios. Y esa es la triste tendencia de cada uno de nosotros. Sin duda es la tendencia clara de aquellos que no se han convertido a Jesucristo. La persona que no se ha convertido a Dios vive constantemente en esa rebeldía. Pero aún aquellos que nos hemos convertido al Señor, batallamos cada día contra esa tendencia. La desobediencia e idolatría de Israel fue una constante en el Antiguo Testamento, como hemos dicho. Y a pesar de los muchos beneficios y a pesar de todo lo bueno que Dios le dio a su gente en la antigüedad, el pueblo de Dios fue un pueblo terco, duro de cerviz. A pesar de las advertencias, a pesar de los consejos, a pesar de esos muchos profetas que venían de parte de Dios a hablarles, ellos persistían en su rebelión. ¿Qué beneficios recibió el pueblo de Dios en la antigüedad? Pues muchísimos. Fue un pueblo escogido por pura gracia, por puro amor. Es central en esa gran bendición que el pueblo de Dios recibió de Dios, cómo no, el evento de la liberación de Egipto. Dentro de todos los favores y bendiciones que el pueblo recibió, en el centro está ese éxodo, esa historia de liberación con la mano fuerte, poderosa de Jehová, librándoles de la esclavitud de Egipto. Y de la misma manera para nosotros hoy está en el centro de los favores que hemos recibido de Dios, esa liberación que el Señor Jesucristo hizo con nosotros al libertarnos de la esclavitud del pecado, muriendo en la cruz. Con lo cual vemos claramente que la historia del Israel antiguo es la historia del pueblo de Dios. Por eso está la historia del Éxodo en la Biblia. Es una historia de rescate, de liberación, que nos habla de nuestro rescate, de nuestra liberación del pecado. Entonces, en este panorama de rebeldía, de idolatría,
de personas que no tenían en cuenta a Dios, el Señor escogió a un profeta llamado Jeremías para enviar un mensaje a su pueblo rebelde, y este es un mensaje de confrontación, de acusación contra Israel y sus pecados, pero también es un mensaje de amor, porque cuando Dios habla a las personas y les advierte acerca de su pecado, es porque les ama, es porque Él se preocupa por ellos. Y vemos claramente en la Biblia que solamente cuando Dios habla a la gente es cuando hay esperanza, porque cuando Él nos habla, Él nos llama, Él nos da una oportunidad. Tú siempre tienes que pensar que cuando el mensaje de Dios viene a ti, eso es un acto de bondad de parte de Dios, porque Él no nos quiere dejar en la oscuridad, Él no quiere dejarnos en la ignorancia. Él viene a nosotros, ya que nosotros no vamos a Él, Él en su gran amor viene a ti y te habla y te hace ver por dónde vas, con el objetivo no de fastidiarte, no simplemente de hacerte sentir mal de manera caprichosa. Lo que Él quiere es que tú te vuelvas a Él. Él quiere que tú te des la vuelta de ese camino de rebeldía, de maldad, y que puedas acercarte una vez más a esa fuente de agua viva que es Dios mismo. Entonces, lo que queremos hacer hoy no es machacar a la gente simplemente por machacarnos ni nada de eso, pero la realidad es que tenemos que comprender lo mal que este pueblo lo estaba haciendo, y este ejemplo de rebeldía nos tiene que servir también para examinar nuestros caminos, y sobre todo que nos cunda, que nos sirva, que oyamos bien, que escuchemos bien, como dice hoy la palabra de Dios, para que pueda haber provecho en la predicación de hoy. Israel es una representación de cómo somos nosotros. Básicamente, Israel en la antigüedad es una figura de cómo somos tú y yo. Nos habla el mensaje de hoy de cómo nos olvidamos de Dios, de cómo le dejamos de lado, de cómo decidimos hacer nuestro propio camino sin Él. Pero hoy es un buen día para cambiar nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Es un buen día para arrepentirnos, es un buen día para retomar nuestra andadura con Dios. Qué bueno es el Señor, que nos da una vez más esa oportunidad, la cual no tienes que desaprovechar. Él es un Padre bueno, Él es un Padre celoso, es un Padre justo y de disciplina, pero también Él es un Padre amoroso, que te llama en esta mañana con amor, con ternura, con misericordia, y te llama para que vuelvas a Él, para que te acerques a Él. Vamos a leer aquí una vez más en Jeremías 2, del 1 al 13, que ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. Dice Jeremías 2, del 1 al 13, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, este es el profeta Jeremías hablando, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos.
Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Antes de ir al mensaje central de este texto, quisiera simplemente que tuviéramos en cuenta algunos puntos preliminares que son importantes. Quisiera dar algunas observaciones preliminares antes de entrar en el mensaje central. Lo primero es lo que ya he mencionado. Cuando Dios decide hablarnos, lo hace porque nos ama. Siempre que hay bendición es porque Dios se acerca a nosotros. Si Él estuviera lejos de nosotros, si Él no nos hablara, si Él no se hubiese revelado a nosotros, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Si Él nos dejara huérfanos y no se preocupara por nosotros, nosotros estaríamos en la miseria. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él se ha acercado al hombre y se acerca a ti en esta mañana para hablarte. Espero que las palabras de hoy no sean palabras mías. Yo solo trato de ser lo que todo predicador debería ser, simplemente un canal, simplemente un mensajero que habla lo que Dios habla. Y esto es precisamente lo que ocurre aquí. El que habla en este texto en realidad no es Jeremías ni siquiera, es Dios mismo hablando a las personas. Cuando Dios decide hablarnos, Él lo hace porque nos ama. Piensa esto: cuando se te habla la palabra de Dios, es algo bueno para tu vida, es algo beneficioso para tu vida. Y Dios nos puede traer bendición hoy si escuchamos atentamente su consejo. Fijaos aquí en este capítulo 2, en el versículo 1, cuando empieza este capítulo 2, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Veis? Es Dios mismo que viene al profeta Jeremías, a él le llama, a él le escoge para traer un mensaje. Ahí vemos la iniciativa de Dios para bendecir a la gente, para hablar a la gente. Y en el versículo 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo. Y después dice nuevamente: así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Veis? En la medida que nosotros somos fieles a lo que dice la Biblia, es Dios
hablándonos. Es su palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Entonces, Dios decide hablarnos. Dios toma la iniciativa una vez más y quiere decirte algo en esta mañana. Y es lo que aparece aquí en la Biblia. Dios habla a la gente a través de su palabra revelada. No esperes una gran manifestación, aunque podría haberla, pero no esperes una gran manifestación cuando decimos espero que Dios me hable, ¿no? La gente está esperando a lo mejor que ocurra algo muy sobrenatural, pero hermanos, Dios nos habla a través de su Escritura. Y lo que vamos a ver hoy es palabra de Dios. Así que escuchemos bien y atesoremos estas verdades en nuestro corazón. Una segunda observación que quería hacer de manera preliminar es que el Señor se acuerda de nuestro primer amor. El Señor se acuerda de nuestro primer amor. Los cristianos evangélicos de vez en cuando hablamos de esa idea, ¿no? El primer amor, nuestro primer amor. ¿Qué entendemos por nuestro primer amor? Bueno, nuestro primer amor, cuando hablamos de eso, nos acordamos de esa época quizá inicial, cuando nos convertimos, cuando alguien nos enseñó acerca de Jesús por primera vez, cuando nos bautizamos, esa primera época, ¿no?, que teníamos una relación muy cerca de Dios, en la que para nosotros el Señor era algo muy especial, que nos sentíamos muy gozosos porque habíamos descubierto algo que antes no conocíamos. Nos sentíamos especialmente gozosos de haberle conocido, nuestra vida estaba rendida a Él. Pero no simplemente ese primer amor podríamos entenderlo como ese momento inicial. También hay épocas posteriores en nuestra vida en las que nos hemos acercado a Dios una vez más de manera especial. Él ha tocado nuestro corazón de una manera particular, aún incluso después de años de habernos convertido, y hemos sentido su presencia y hemos estado una época con una entrega especial y nuestro corazón se ha alegrado de esa comunión con Él. Hemos vivido mano a mano con Él, caminando con Él en santidad, en gozo, en alegría. También permaneciendo en su palabra, orando de manera frecuente. En un sentido, eso también es un primer amor renovado, si queremos decirlo así, ¿no? Y el caso es que es llamativo, pero Dios se acuerda del primer amor. Dios se acuerda del primer amor. Y Él quiere que tú vuelvas a ese primer amor hoy, y que yo vuelva también a ese primer amor. Fijaos estas palabras aquí en Jeremías 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios hace memoria, Dios tiene memoria y trae al presente esos recuerdos de ese pasado cuando había una relación personal, especial con su pueblo. Él dice: me he acordado de ti. El Señor está diciendo:
Me he acordado de Israel en esa época, cuando te saqué de la servidumbre de Egipto. Dice aquí, de la fidelidad de tu juventud, de la fidelidad de tu juventud. Eso es un recuerdo de esa época pasada. Incluso es algo literal para nosotros, ¿cierto? Cuando en nuestra juventud fuimos especialmente fieles a Dios. Aquí se está hablando del pueblo de Israel, como en una época pasada, en una época anterior, el pueblo fue en cierto sentido fiel a Dios, aunque siempre fue un pueblo infiel. Dentro de su infidelidad hubo una época en la que hubo una relación amorosa y de fidelidad entre Dios y su pueblo. Dice aquí también que el Señor se acuerda del amor de tu desposorio, el amor de tu desposorio. ¿Qué es un desposorio? Alguien desposado es alguien que se acaba de casar, es alguien que acaba de contraer matrimonio. Entonces, esta expresión, el amor de tu desposorio, nos está hablando de esa relación íntima, cercana, amorosa, de comunión entre el pueblo de Dios y Dios mismo, tras una boda, podríamos decirlo, tras un enlace, tras un encuentro. Y también se nos habla de cómo este pueblo andaba en pos de Dios en el desierto, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Se nos da esa imagen, cuando se nos habla del desierto, se nos viene a la mente el Éxodo, ese caminar donde Israel era protegida por Dios, donde Dios le acompañaba día y noche, dándole luz, dándole provisión, como Padre amoroso, con toda su bondad, cuidando a su pueblo. Entonces, Dios se acuerda de eso. Dios se acuerda de esos viejos tiempos en los que hubo una relación íntima y especial, cuando Él estuvo contigo de una manera cercana. ¿Tú te acuerdas de esa época? ¿Tú te acuerdas de esas semanas, esos meses, cuando Dios era alguien especial para ti? Cuando tenías el vigor, la vida en ti y estabas cerca de Él. Era un dulce caminar, era una relación cercana, gozosa. Quizá no tenías grandes riquezas ni grandes cosas, pero tenías al Señor. Sentías satisfacción en tu alma porque caminabas cerca de Él. Notabas su compañía, notabas su bendición sobre tu vida. Trae a la memoria esos días del ayer, cuando el Señor era tu prioridad. Tráelos a la memoria, cuando Él era importante en tu vida. Recuerda, Él se acuerda de esos días y hemos de regresar a esos días. Una consideración más. También recuerda cómo el Señor siempre te ha protegido. Tenemos que ser conscientes de que el Señor siempre ha estado a nuestro lado, siempre ha sido fiel. Dice el versículo 3, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables.
mal venía sobre ellos, dice Jehová. Cómo Dios cuida de su pueblo y le protege. Dice aquí que todos los que le devoraban, refiriéndose al pueblo de Dios, es decir, todos esos enemigos, todas esas personas que querían hacer daño a Israel, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Es decir, el Señor cuidaba a su pueblo, le daba lo necesario para vivir en esa travesía en el desierto, le daba toda la provisión necesaria, pero también les protegía de sus enemigos, porque era su pueblo amado y escogido. Esto es muy importante, hermanos, acordarnos de los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Es importante para lo que vamos a ver ahora. Y antes, por último, antes de entrar de lleno en la idea central del pasaje, quiero que tengamos en cuenta una cosa más: la importancia de oír bien en este día, la importancia de escuchar bien en este día. ¿Sabéis? Oír bien marca una gran diferencia. A veces nosotros regañamos a nuestros hijos y parece que estamos hablándole a una pared, ¿no? Le decimos algo y se lo repetimos y se lo repetimos y es que no hay manera. Da igual cómo se lo digamos fuerte o se lo digamos bajo, te miran y es una pared. Es una pared. Y les decimos: es que no me oyes, es que no me entiendes, es que no tienes remedio. Sentimos una gran frustración, ¿no? Porque después al rato ya están volviendo a hacer lo que no deben, o al día siguiente. Y esa falta de atención, ese hecho de que les entra por un oído y les sale por otro, literal, así somos nosotros. Y nos cuesta mucho retener lo que Dios nos dice. Él nos habla una y otra vez. Él nos enseña una y otra vez. Y nosotros volvemos a nuestra desobediencia una y otra vez. Pero el Espíritu Santo puede hacer una obra en nuestra vida. Él es el que da oídos para oír. Los oídos humanos nos entra y nos sale. No hay esperanza en nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios nos da oídos, hay esperanza de cambio. Hay esperanza de que algo ocurra. Y esto es lo que hemos de pedir a Dios. Señor, haznos entender. Pero no de una manera temporal, y que cuando salgamos de aquí esto se nos olvide. No, Señor, danos oídos para que escuchemos y para que tu palabra crezca en nuestra vida y permanezca en nuestra vida. Dios puede hacer esa obra hoy en nosotros. Y es lo que debemos anhelar, que Dios nos hable y que nos dé oídos para escuchar. Dice el versículo 4, aquí en Jeremías 2, oíd la palabra del Señor. Oíd la palabra significa
recibid el consejo de Dios con humildad y atesoradlo en vuestro corazón de manera permanente. Tras estas observaciones, quería pasar ahora al mensaje central que vemos aquí en Jeremías 2, en estos primeros 13 versículos. Y el mensaje central es bastante sencillo. Es el pecado de Israel al apartarse de Dios. Israel peca contra Dios, apartándose de Dios. Aquí hay un solo culpable. El culpable no es Dios, el culpable es Israel, porque decide apartarse de Dios. Y lo que vamos a ver aquí, lo que hizo este pueblo, nos muestra lo que hacemos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Siempre que nosotros nos alejamos de Dios, cuando le damos la espalda, eso que hacemos es lo que vamos a ver hoy. Y es lo que no tenemos que hacer, lógicamente. Primeramente, y es muy bueno que nos demos cuenta de que hubo mucha necedad en este pueblo. La verdad es que apartarse de Dios no tiene ningún sentido. Es lo peor que podemos hacer, pero además es que no hay ninguna buena razón para alejarse de Dios. Esto nos habla de lo necios que somos, ¿no? Siendo Dios tan bueno, dándonos todo lo que nos da, ofreciéndonos todo lo que nos ofrece, siendo Él quien es, nosotros de una manera que es difícil de explicar, nos alejamos de Él. Entonces, somos bien necios, y ahora nos vamos a dar cuenta de esta necedad. En primer lugar, este pueblo se alejó de Dios a pesar de que Dios fue bueno con ellos, a pesar de que Dios siempre fue bueno con ellos. Este pueblo se alejó de Dios. Dice aquí el versículo 5: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Cuando aquí se dice qué maldad hallaron en mí vuestros padres, ese vuestros padres está hablando de generaciones pasadas con respecto a esta generación presente a la que Dios está hablando. Porque la desobediencia y la idolatría y el pecado no era solamente de esta generación. Cada una de las generaciones del pueblo de Dios ha sido una generación desobediente, desagradecida y olvidadiza. Entonces, el primer sinsentido de alejarse de Dios es que todo lo que Él ha hecho por nosotros ha sido bueno. Y aún así, nosotros nos hemos querido apartar de Él. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Si alguien te da cosas buenas, si alguien te bendice, si tú sabes que al lado de alguien las cosas van a estar bien, ¿por qué te marchas? ¿Por qué nos vamos? Esto solo lo puede hacer alguien que no está bien, ¿no? No está cuerdo, si lo piensas fríamente. Si cerca de nuestro Dios creador
tenemos su favor, su protección, su prosperidad espiritual e incluso material muchas veces, si lo tenemos todo en Él, ¿por qué nos alejamos? Es una pregunta digna de investigación, porque solo lo puede hacer alguien que no está bien, porque no tiene ningún sentido. Y es precisamente lo que nosotros hacemos. Dejamos a la fuente de toda bendición porque el pecado nos ha nublado la mente. En otras palabras, el pecado nos hace tontos, nos hace necios, nos quita la lucidez y en lugar de abrazar la fuente de bendición, nosotros con los ojos cerrados por el pecado, lo que hacemos es nos vamos en busca de cosas que no aprovechan. Entonces, dice el Señor aquí, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? La respuesta es que ninguna. En Dios no hay ninguna maldad. Somos nosotros los necios y culpables que nos alejamos de Él en búsqueda de cosas menores. Otra cosa. ¿De quién es la culpa aquí? ¿Quién es el culpable en toda esta historia? ¿Dios es el culpable? ¿O somos nosotros los culpables? Dios opina que nosotros somos los culpables. Y esto es importante, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y sufrimos las consecuencias de nuestro alejamiento, no echemos la culpa a Dios. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos nosotros en primer lugar y reconocer que hemos sido nosotros los culpables. A Dios no se le culpa. ¡Qué osadía echar culpas a Dios! ¿Quién te has pensado que eres tú para culpar a Dios? ¿Quién te crees? ¿Quién piensas que tú eres para estar juzgando a Dios? A Dios no se le juzga, a Dios se le obedece. Tenemos que humillarnos hoy, reconocer nuestro error, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, es mi culpa, no es la tuya. Tú me has ofrecido todo, tú me has bendecido, tú me estás abriendo tus manos para que venga a ti. Y he sido yo el que me he alejado. Reconozcamos nuestra culpa, reconozcamos que hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de un Dios bueno, que nos lo ha dado todo. Segundo aspecto, ahora lo que estoy haciendo simplemente estamos viendo el pecado de Israel habiéndose apartado de Dios y vamos a resaltar tres cosas. La primera es que se alejaron del Señor a pesar de que Dios fue bueno con ellos. Y el Señor dice: ¿qué mal os he hecho yo? La respuesta es: ninguno. El Señor es siempre bueno. En segundo lugar, se olvidaron de aquel que les bendijo.
fueron personas olvidadizas, se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Del 6 al 8, aquí en Jeremías 2, vemos cómo el pueblo de Dios olvida los favores de Dios. El gran pecado de Israel, el gran pecado nuestro es olvidarnos de los beneficios que recibimos de Dios. Versículo 6. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Este versículo 6 nos habla de cómo el pueblo se olvidó de Dios. ¿Veis? Porque lo que está diciendo es: y no dijeron. O sea, se alejaron, se olvidaron y no dijeron, no se acordaron, no tuvieron en cuenta los beneficios recibidos. ¿Qué beneficios? Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Bueno ha sido el Señor con nosotros, que nos hizo subir de la tierra de esclavitud. ¿Y qué hemos hecho nosotros? En lugar de agradecérselo con nuestras vidas de servicio y de adoración a Él, nos hemos olvidado de Él. Aquel que nos condujo por el desierto, por tierra seca y de sombra de muerte. ¿Veis? Esto es lo que olvidó el pueblo. No solamente eso, versículo 7 nos dice: y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Tierra de abundancia, tierra de abundancia. Versículo 8 nos dice cómo este pueblo de Israel estaba corrompido en todas las esferas, ¿no? Desde arriba hasta abajo. No es que simplemente la gente más común estuviera contaminada y fuera idólatra. Los de arriba también, los dirigentes, los pastores. Dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Veis cómo la corrupción, la idolatría, el desagradecimiento del pueblo también vino de parte de los líderes? Los que tenían la ley no me conocieron. Esto también es fuerte y es triste. Teniendo la ley de Dios, ni siquiera conocían a Dios. Entonces, el pecado de este pueblo también fue que se olvidó de aquel que les bendijo. Hermanos, el Señor ha traído muchos beneficios a nuestra vida. Cuando nosotros decidimos alejarnos de Él, estamos siendo desagradecidos. Estamos escupiendo sobre sus bondades sobre nuestra vida. Volvamos al Señor. Acerquémonos de nuevo a Él. Tercera cuestión, nos habla de este sinsentido que es apartarnos de Dios. Ya hemos dicho que uno de los absurdos de alejarnos de Dios es que no hay motivo para hacerlo. Él nos bendice y nosotros cogemos
y decidimos alejarnos de la fuente de bendición. Eso no tiene ningún sentido. Aun cuando fuera por interés, ¿no? Aun cuando fuera por interés, alguien quisiera quedarse cerca de Dios, pero es que no tiene ningún sentido la desobediencia. Pero aquí también vemos otro aspecto muy importante de la desobediencia. Es que estas personas entregaron su corazón a ídolos que no traen provecho. Estas personas entregaron su vida a ídolos que no aprovechan. Y esto es lo que nos cuesta entender. ¿Cuándo te has alejado de Dios y has conseguido provecho al hacerlo? Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ha ido bien alejándote de Dios? ¿Cuándo has recibido supuestos beneficios al intercambiar a Dios por uno de tus ídolos? ¿Cuándo te ha ido mejor? Nunca. ¿Y tú crees que te va a ir mejor la próxima vez que lo hagas? Es que nunca te va a ir mejor, porque los ídolos no aprovechan. Y qué tercos que somos, ¿no? Una y otra vez nos escapamos, una y otra vez nos vamos, una y otra vez desobedecemos. Y esos ídolos que prometían no nos dan nada. Bueno, sí que nos dan algo. Tristeza y miseria y vacío. Eso es lo que los ídolos dan. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, este es un texto que nos habla del provecho. Todos queremos algo provechoso, ¿no? ¿Qué es el provecho? El provecho es algo bueno. Algo provechoso es algo que es bueno para tu vida, es algo que te satisface, es algo que tiene sentido, algo que vale la pena. Ese es el Señor. Estar cerca del Señor es provechoso, es algo que tiene sustancia, es algo que satisface, es algo que no hay nada como Él. Pero estos hombres, estas mujeres, entregaron su corazón a ídolos que no traen provecho. Versículo 11 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Lo que vemos en esa pregunta es que las naciones que convivían con el pueblo de Dios tenían dioses con minúscula, ¿no? Tenían imágenes, elementos, lo que lo queramos llamar, ídolos, que no eran ni dioses ni eran nada. Pero esas naciones insensatas, incrédulas, que no sabían de Dios, perdidas, paganas, tenían sus dioses. Pero solamente había un Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Solamente hay un Dios que satisface. Solamente hay un Dios que es real. Solamente hay un Dios que te puede dar la plenitud y la vida y todo lo que llena al corazón del hombre. Ese es el Dios de Israel.
el Dios de los cristianos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El caso es que estas personas cambiaron esa gloria de tener al Dios verdadero, la intercambiaron por lo que no aprovecha. Dice aquí, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Entonces, ¿qué hizo este pueblo? Este pueblo tenía algo glorioso, que era tener al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios real, al Dios que satisface, a la fuente de beneficios y a la fuente de vida eterna. Eso es lo que tenía este pueblo, ¿no? Pero ¿qué hizo? Mi pueblo, dice, ha trocado. Trocar, ¿sabéis qué significa? Significa cambiar, intercambiar. Tú tienes algo y lo trocas, lo cambias. ¿Qué hizo este pueblo? Trocó la gloria de Dios, trocó la plenitud, la fuente de toda bendición, que la tenía, y lo intercambió, dice aquí, por lo que no aprovecha. Pues esto es de ser necio, ¿no? Esto es ser un poco tontos, porque el pecado nos lleva a ser tontos. El pecado nos nubla la mente, nos hace perder el norte, hacemos locuras. El pecado nos lleva a la locura. Y esto es precisamente la locura que estas personas habían cometido. Se alejaron de Dios sin motivo, porque Dios les daba todas las cosas, y en segundo lugar, entregaron su corazón a los ídolos, donde no hay ningún provecho. Hermanos, tenemos que aprender una cosa en esta mañana. No hay ningún provecho en los ídolos. No lo hay. Los ídolos nos prometen cosas, pero después lo único que hay es miseria, insatisfacción, tristeza y vacío. ¿Por qué ídolos te has ido tú? Dinos, ¿hacia qué ídolos te has marchado tú? Bueno, la lista es larga. Trabajar. Dinero, trabajo. Ese es un ídolo común en la gente. El caso es que para nada aprovecha ese trabajo cuando estamos lejos de Dios. Deja el ídolo del trabajo, déjalo. Pon a Dios en primer lugar. Lógicamente sigue trabajando, hemos de trabajar, pero no cambies el trabajo por Dios. No cambies el trabajo por Dios. La comida. ¿Alguien tiene como ídolo la comida? No es una broma, ¿eh? Hay gente que busca evadir la realidad comiendo. ¿O no? Te preparas un buen plato y dices, esta es mi gloria. Y al día siguiente vas a tope y te haces el plato del año buscando satisfacción plena porque estás lejos de Dios.
La comida es un ídolo. No se menciona mucho, está escondido ahí, quizás se hable más de la bebida, pero la comida es un ídolo que no aprovecha si estás lejos de Dios. El sexo, los vicios, el cuidar tu imagen, el gimnasio, las compras, te vas a comprar zapatos, bolsos para llenar, los lujos, las vacaciones. Todas esas cosas son ídolos a los que entregamos nuestro corazón, a los que adoramos para buscar satisfacción y no la encontramos. Vamos terminando. Todo lo que hemos dicho en esta mañana se resume en este versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí se nos habla de los dos pecados de Israel. Dos pecados, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, abandonaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por una parte vemos a Dios, a quien hemos abandonado, me dejaron a mí, y hemos ido a buscar cisternas. Hemos dejado ese río de agua viva, hemos dejado ese manantial de bendiciones constantes, de abundancia, de satisfacción, de gozo, de alegría, de plenitud, de bendición. Hemos dejado esa fuente de vida eterna, la hemos dejado y hemos dicho, no, yo prefiero mis cisternas que no retienen agua, lo cual nos lleva a la insatisfacción, a la tristeza y al vacío. ¿Qué haremos en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a volver a nuestro Señor. Vamos a volver al lugar de donde nunca nos deberíamos haber ido. Y el Señor es bueno y nos da la bienvenida. Una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Señor, perdónanos, porque teniendo todo en ti, nos hemos alejado de ti. Perdónanos, porque nos hemos ido en pos de aquello que no aprovecha. Hoy me siento insatisfecho, triste y vacío, porque me he alejado de ti. Señor, cambia mi mente, cambia esta tendencia tan estúpida que tengo de alejarme de ti. Señor, que tu Espíritu Santo me haga ver la realidad de que solo en ti hay abundancia. Házmelo experimentar, Señor, porque el pecado nubla mis ojos. Quita de mí toda maldad que no me hace ver, que no me hace ver las cosas con lucidez. Que el Señor nos haga ver que Él es la verdadera fuente de abundancia, de bendición, que Él nos dé desprecio por esos ídolos que nunca nos han dado nada y nunca nos van a dar nada, sino calamidad, sufrimiento, vacío y tristeza. Que el Señor haga una obra esta mañana,
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Hagamos una oración.